tantos meses de vida. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de estas expectativas de vida son promedios. ¿Ya? Y entonces, ¿qué significa? Que puede ser más y puede ser menos. Entonces, les contaré, por ejemplo, yo hice mi residencia en la FAP y había un paciente, un cirrótico con ascitis, que era un técnico de la FAP, un suboficial. Y había pasado varias generaciones de residentes. Siempre venía por su ascitis y le sacábamos el líquido y el pata se iba a su casa y regresaba y así. Entonces, con él aprendimos a hacer paracentesis todos, como 5 generaciones de residentes. O sea que 5 años, 6 años. Pasó los 2 años que les dije de promedio de ascitis, ¿no? Y su meta, y nos lo dijo, ¿no? Una pena realmente. Su meta era llegar a, pongamos, junio del año 2001. Pongamos, no recuerdo exactamente. Me decía, doctor, llego a junio del año 2001 y la Fuerza Aérea me da el siguiente rango. Con eso mi familia va a tener tanto plata más. Yo sé que me voy a morir, pero necesito esto y esto. Mis hijos van a tener tales beneficios y tales cosas. Se murió una semana antes. A él le decíamos, bueno, sí es cuestión de la... Había una serie que se llamaba El Inmortal, Highlander. A él le pusimos El Inmortal porque había resistido a todos nuestros esfuerzos por hacer las cosas mal. Y bueno, pues en el determinado momento que le tocó, se fue. Así es. Entonces, la cosa era de que no es bueno ser así tan determinista, ¿no? De que, en mi opinión, muchas cosas son opinión mía, ¿no? Entonces, mi opinión es esa. No decir, tiene tantos meses de vida o tantos años. Porque, nuevamente, esos son promedios. Puede ser más, puede ser menos. Y cada persona debe vivir su vida o lo que le queda de vida de acuerdo a sus... Se le puede decir que, digamos, de alguna manera, ¿no? Que hay una corta expectativa de vida, pero no cuánto, no ser tan específico. Hay chistes, ¿no? Que le quedan 2 días de vida, ¿no? Comienzan a contar los minutos de vida. No es así. ¿Cuál es la principal causa de muerte de un paciente con cirrosis? Buena pregunta. No lo tengo claro, pero deben ser procesos infecciosos. Neumonías. ¿Varices no entraría ahí? Es un rango importante, pero no debe ser la más frecuente. Me parece que no. De lo que yo he visto más, por eso les digo, procesos infecciosos. Bueno, entonces decíamos que los pacientes que no estaban complicados comienzan a complicarse. Y en eso comienzan a aparecer una serie de cosas. Y acá es bien importante, les decía, una parte es de los síntomas y las complicaciones de los pacientes, porque hay pocas células, hay una insuficiencia por una disminución de la masa funcionante del hígado, y lo otro es por la hipertensión portal. Lo que les decía, ¿no? La vena porta mide hasta 12 milímetros, en su trayecto puede llegar hasta 10 centímetros de largo, pero su diámetro hasta 12 milímetros. ¿No? Más de 12 milímetros debemos sospechar de hipertensión portal. Antes de que se bifurque, hay que tener en cuenta que hay una vena gástrica izquierda que llega acá, y cuando hay hipertensión portal, esta vena invierte su flujo y da conexión con las venas del esófago y genera las varices esofágicas. Que además, no existen venas allí, lo que existe es un proceso de angiogénesis. Se forman venas. Esas venas no estaban allí, se forman. Hay un proceso de angiogénesis. Por otro lado, las varices gástricas se originan de las venas gástricas cortas, que son las venas que salen del fondo y drenan en la vena esplénica. Y estas ocurren generalmente no por este proceso inicial, sino además porque hay otra cosa, generalmente por trombosis portal. Entonces, las trombosis en este punto generan estas varices en el fondo del estómago.
La masa funcionante disminuida genera menor síntesis de albúmina, hiperestrogenismo, no se destruyen estas hormonas y entonces aumenta la función de los estrógenos, lo que genera hipotrofia testicular, telangiectasias, vello púbico ginecoide. Habría que agregar acá aquí ginecomastia, ¿no? Ah, sí. Un varón cirrótico podría tener ahí sus manitas. Una prolongación del tipo protombina o bilinar a partir de alteración de los factores de la coagulación, trombocitopenia. Y lo de la presión portal, varices de esófago, varices gástricas, varices del recto, ascitis, síndrome hepatorenal, síndrome hepatopulmonar, encefalopatía hepática, esplenomegalia y hipertensión. Ahora, ¿cómo se mide la presión portal? Recuerden que la porta está en este territorio. O sea, no se podría medir directamente. No podríamos meter un manguito, no podríamos ni con un Doppler. Lo que podemos medir con el Doppler es el flujo, pero no la presión. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se coloca un catéter que va parecido a lo de la biopsia transyugular. Es un catéter especial que tiene un balón que se infla y que se desinfla, y se mide la presión en esas dos condiciones. De tal manera que al inflar el balón se elimina una parte del flujo y determina lo que se llama una presión en junio. Entonces, la hipertensión portal se define como un incremento del gradiente de presiones portales que tiene que ver con una diferencia entre la presión de la vena porta y la presión de la vena suprahepática. El valor normal es de 2 a 5. Esto sí, de repente, por ahí se le preguntan en algún examen, yo no les voy a preguntar, pero bueno. 2 a 5 milímetros de mercurio, eso es lo normal. Entonces hay que hacer un cateterismo de las venas suprahepáticas, se diferencia la presión de la suprahepática enclavada y la libre. O sea, la enclavada es donde el balón está inflado y la libre cuando está desinflado. Les decía que el valor normal es de 2 a 5 y comienzan a aparecer, es clínicamente significativo la presión es cuando es más de 10. A partir de 10 comienzan a aparecer las varices gástricas y otras complicaciones de la hipertensión portal. Pero puede haber una hipertensión portal cuando está entre 5 y 10, una hipertensión portal subclínica. ¿Por qué esto es importante? Porque cada vez se van haciendo más estudios, ¿no? Entonces, para poder hacer este tipo de pruebas, se requiere de personal entrenado, sitios especiales, no se hace en cualquier sitio. En el Perú no se hace esto. Pero, digamos, cuando van a medir qué efecto tiene un medicamento sobre la presión portal, entonces una base es esto. Y luego, ¿qué importancia tiene esta parte subclínica de la hipertensión en la enfermedad? De repente, en algún momento, se podría usar algún medicamento para que de hipertensión subclínica no pase a una hipertensión mayor. No existe ese medicamento en este momento, pero de repente en algún momento sí. Entonces, es un punto a considerar en el futuro, ¿no? Y con más de 12, esto ya es sangrado, ¿no? Ese es el catéter. Y esa es la medida de presión, ¿no? ¿Cómo se hace la medida de presión? Para poder saber cuánto es una presión, hay que tener en cuenta que hay dos factores principales: el flujo y la resistencia. ¿Qué es el flujo? Es la cantidad de volumen de sangre que llega al sistema. A más sangre, más presión. ¿Ya? Entonces, yo tengo un cañito que lo abro y le meto más sangre al sistema. Entonces genero más presión. Tengo un paciente sangrando por varices de esófago y le pongo sangre con transfusiones. La primera transfusión normal, el paciente ya había dejado de sangrar. La primera transfusión eleva su hemoglobina de 5 a 6, la segunda de 6 a 7, la tercera de 7 a 8, la tercera de 8 a 9, y en el 9 o en el 10, ¡pum!, comienza a sangrar otra vez.
¿Por qué? Porque aumentó el flujo, Aumenta la llegó mayor flujo, comenzó a haber mayor presión y el punto donde ya se había, de repente, había sangrado, se había roto la varice, de repente generó su coágulo, se abre. se tapó, al haber mayor presión, rompió ese coágulo y volvió a sangrar. Por eso que las transfusiones están restringidas en el sangrado varicial. Debe mantenerse la hemoglobina entre 7 y 8, ¿ya? No más, porque puede volver a sangrar. Pero todo esto, ¿por qué? Porque hay mayor flujo. Y ya saben de que en la cirrosis se genera una alteración de hormonas, de sistemas vasoactivos que hacen que haya una vasodilatación esplácnica. Ese cañito que les hablé es la vasodilatación esplácnica. Entra más sangre al sistema. Pero lo otro es la resistencia. ¿Se acuerdan de los sinusoides? ¿Se acuerdan de la fibrosis? Todo eso hace que la sangre que llega ahí se encuentre con un tope. Y ese tope es la fibrosis y la resistencia vascular de los sinusoides hepáticos. Entonces, esa es la resistencia vascular, ¿no? Una parte de la resistencia es dinámica, porque los sinusoides tienen capacidad de contraerse y de relajarse. Y la otra parte de la resistencia es fija, porque es la fibrosis generada. Entonces, sobre una parte sí se puede estar, sobre la otra parte. Entonces, esa resistencia tiene trastornos estructurales y trastornos dinámicos. Los estructurales son la alteración de la arquitectura por fibrosis y nódulos, y los dinámicos están relacionados con la contracción de las células esteladas, los miofibroblastos y del endotelio vascular. Este componente mecánico, estructural, más o menos genera el 70% de esa resistencia, y el componente dinámico genera el 30%. Pero este componente dinámico es modificable por drogas, por medicamentos. Entonces, cuando queremos bajar la presión arterial, usamos antihipertensivos. Y cuando queremos bajar la presión de la vena porta, ¿qué usamos? Beta bloqueadores. ¿Ya? Entonces, ¿qué tipo de beta bloqueadores? Beta bloqueadores no selectivos. Eso es lo que usamos. Entonces, fisiopatología, resistencia vascular hepática, factor mecánico, lo mismo, factor dinámico, lo mismo. Además, hay una disfunción endotelial. La cirrosis genera un aumento de la permeabilidad intestinal que hace que moléculas del intestino se liberen hacia el sistema portal y activen las células de Kupffer, y estas a su vez activen sustancias vasoactivas hemodinámicamente, lo que genera la contracción. Entonces, eso y las mismas células hepáticas dañadas también generan lo mismo. Entonces, eso genera lo que se llama disfunción endotelial. A nivel de la resistencia vascular hepática, o sea, de la sangre que le llega al hígado, disminuyen los vasodilatadores y aumentan los vasoconstrictores. Mayor vasoconstricción a nivel hepático genera mayor resistencia. A nivel esplácnico se liberan citoquinas, óxido nítrico, prostaglandinas, péptidos gastrointestinales, glucagón, y estos son los que dan en el caldo, ¿no? Hacen una vasodilatación esplácnica que aumenta el flujo y estos son además los que generan la circulación colateral. Y a nivel sistémico hay un aumento del gasto cardíaco. Si más sangre del corazón sale, más sangre también llega al sistema esplácnico. Disminución de la resistencia vascular sistémica. Los cirróticos que son cirróticos ya muy avanzados tienden a ser hipotensos. Ustedes les van a tocar, están fríos, helados. Porque hay y si le toman la presión, puede que estén hipotensos, en 80, en 85 de presión sistólica. Disminución del volumen arterial efectivo. Como hay menos volumen arterial efectivo, se activa el sistema de renin-angiotensina, el péptido natriurético, la antidiurética, lo que genera vasoconstricción renal. Esa vasoconstricción renal da pie a la retención de agua y sodio, una hiponatremia dilucional, edemas y ascitis. Todo esto es una cascada. Todo esto se va dando. Entonces,
La asitis es consecuencia de estos mecanismos y la hiponatremia debería estar acá. La hiponatremia es consecuencia de todo esto anterior. O sea, primero se genera asitis, después hiponatremia y después el síndrome hepatorrenal, ¿no? Todo eso es una cascada. Entonces, lo que hemos dicho acá en forma gráfica es que aumenta la resistencia en el hígado, pero aumenta el flujo en la presión portal y aumenta el gasto cardíaco, ¿no? Y todo eso lleva a activación de sistemas vasoactivos, una hipovolemia relativa, se retiene sólido y agua y esto genera síndrome hepatorrenal y hiponatremia. Entonces, si en un paciente cirrótico su sodio está en 130, ¿lo corrigen? No lo corrigen, porque ya tiene un exceso de sodio. Darle más sodio lo que va a hacer es que va a retener más sodio y va a generar más daño, no se corrige. Entonces esa es parte de la enfermedad, es la hiponatremia. Lo que sí, la hiponatremia es un indicador más del mal funcionamiento del riñón y del daño circulatorio que tiene. A más hiponatremia, más daño, ¿no? Entonces, un paciente que tiene 125, 120 de sodio es un paciente que está más cerca al síndrome hepatorrenal si es que ya no lo ha hecho. Y más cercano a un daño severo, ¿no? Una circunstancia más severa, un evento más trágico. Fisiopatología, 5 a 7% de los cirróticos que están compensados van a tener algún tipo de complicación. La cirrosis misma genera una disfunción multiorgánica que tiene que ver con disfunción inmune y una alteración cardiovascular. Les decía que la sobrevida de la cirrosis compensada, que es de 12 años, cae a 2 años cuando se descompensa. En la hipertensión portal va a haber un incremento de la permeabilidad intestinal y un sobrecrecimiento bacteriano, principalmente a partir de bacterias gram negativas. Como hay permeabilidad aumentada en el intestino y hay crecimiento de bacterias, va a haber un aumento del flujo de antígenos hacia el sistema portal con activación de macrófagos y del sistema inmunitario que lleva a su vez a una activación de los sistemas vasoactivos. Entonces ocurre una translocación bacteriana por paso de bacterias y sus productos hacia el sistema portal y hacia el sistema de los linfáticos mesentéricos. Esto lleva a que productos, moléculas tipo PAMS o tipo DAMS activen el sistema inmunológico, se activan moléculas proinflamatorias que generan especies reactivas del oxígeno que generan una disfunción circulatoria, que es la anterior que no he mencionado, con vasodilatación esplánica y con perfusión periférica, en especial del riñón, activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, hay un hiperaldosteronismo, del sistema nervioso central, péptido natriurético auricular, y finalmente lleva una retención de agua y sodio. Por más que hay un exceso de sodio, hay más agua y eso genera la hiponatremia. Asitis, injuria renal. Lo que les decía, ¿no? La hipertensión portal genera los cambios, aumento de las moléculas proinflamatorias, vasodilatación arteriolar que lleva disfunción renal, encefalopatía, disfunción renal, síndrome hepatopulmonar. Más o menos la misma. Translocación bacteriana, vasodilatación esplánica, alteración del sistema inmune. Este sistema inmunológico se deteriora y eso da pie, además de muchas infecciones, a que la asitis que se generó con todo este proceso se infecte. El líquido se infecta, a lo que lleva a una peritonitis bacteriana espontánea. Entonces, todo paciente con asitis, debemos pensar primero, ¿solamente es asitis? O de fondo, primero, ¿esta asitis es provocada por la cirrosis o es otra causa de la asitis? Segundo, ¿esta asitis está infectada o no está infectada? Entonces, cuando llega un paciente con asitis por primera vez, hay que pulsarlo y estudiarlo. Y dentro de los estudios hay que ver si es que tiene peritonitis bacteriana espontánea. Encefalopatía hepática y todo lo demás que corresponde a la hipertensión. La asitis es una de las complicaciones más frecuentes, la más frecuente en cirróticos. Puede ocurrir tanto en la cirrosis hepática como en la insuficiencia hepática fulminante. O sea,
aquel que tuvo sin llegar a la cirrosis, que tuvo la mala suerte de hacer una forma severa de hepatitis A o de hepatitis B, puede llegar a la citis también. Trombosis de las venas suprahepáticas, otros casos de citis, se dice eso. Carcinomatosis peritoneal, lo que hablamos hace un rato, hipoproteinemia, desnutrición, síndrome nefrótico, linfática, y neoplasia, ¿no? Además de peritonitis, enfermedades del tejido conjuntivo y enfermedades ginecológicas. Entonces, a todo paciente de inicio hay que hacerle una paracentesis diagnóstica. Se habla de dos tipos de paracentesis. Cuando sacas líquido, dos tipos de paracentesis. Una que sacas unos 20, 30, 40 mililitros para estudio, dependiendo de lo que necesites. O aquellas paracentesis que son de gran volumen, 5 litros, 6 litros, cuya función es simplemente disminuir el volumen del abdomen. ¿Qué pasa con este volumen abdominal? Cuando es muy severo, restringe la función respiratoria y además genera hernias y genera molestias al paciente, genera hasta dolor. Entonces, no solamente se le quita el líquido porque de repente es feo, no solamente es eso, sino porque además, principalmente porque le restringe su capacidad de respirar. No puede tener una buena motilidad del diafragma. Entonces, pero inicialmente tenemos que hacer un diagnóstico con el paciente que inicia. Existe lo que se llama el gradiente de albúmina, el GASA. Tenemos que medir la albúmina en el líquido cítrico y a la vez medir la albúmina en el suero. Y hacemos una diferencia. Si esta es mayor de 1.1, decimos que el líquido es hipertensivo. ¿Qué significa hipertensivo? Que hay una hipertensión portal de fondo, que puede ser cirrótica o no cirrótica, pero es hipertensión portal. Y si es menor de 1.1 es un líquido no hipertensivo. No es por causa hipertensiva, puede ser por carcinomatosis, tuberculosis, etc. Entonces, ese es uno de los puntos que tenemos que ver. Luego, las proteínas totales. Si es más de 2.5, esa hipertensión portal debe ser por insuficiencia cardíaca congestiva. Y por otro lado, nos sirve la cantidad de proteínas en el líquido cítrico. Si son menos de 1.5 gramos por decilitro, es un paciente que es... En estas proteínas que medimos en el líquido cítrico no solamente hay albúmina, sino también hay proteínas de complemento. Entonces decimos que el cirrótico es un inmunodeficiente. Más o menos este nivel de 1.5 nos indica de que hay poca proteína de complemento también. Y por ello está predispuesto a que ese líquido se infecte. Entonces, menos de 1.5, el paciente tiene riesgo de peritonitis bacteriana espontánea. Y si tiene riesgo hay que protegerlo, hay que hacer una profilaxis antibiótica. Y generalmente se hace con quinolonas, ¿no? Con afloxacina. Ahora, si el líquido se infecta, ¿qué vamos a encontrar? Que el recuento de polimorfos nucleares es más de 250. Y con esto es suficiente. Yo hago la paracentesis ahorita. Generalmente lo que va a pasar es que ya es un paciente con ascitis ya de largo tiempo, por lo general. No es la primera vez. Es un paciente que ya ha tenido ascitis por largo tiempo, que ya, digamos, y cirrosis también de larga duración. Y el paciente viene con dolor abdominal, de repente con una febrícula. No es una peritonitis como la de la apendicitis. No es algo así de severo. Hay un dolor abdominal que puede ser leve. Tú le haces... En el cirrótico la infección es difícil de determinarla porque tiene leucopenia. Entonces normalmente tiene 4.500 leucocitos en su estado basal. Y cuando tiene una infección puede llegar a 8.000, 9.000. Para ese paciente que tiene leucopenia, 8.000, 9.000 puede ser una gran leucocitosis. ¿Ya? Entonces, bueno, tenemos una sospecha, porque bueno, hay un aumento leve de los leucocitos, porque tiene algo de dolor abdominal, porque ha crecido, digamos, recientemente el líquido cítrico de manera significativa. Entonces, siempre que hacemos la paracentesis pedimos recuento celular. Llegó el paciente a la emergencia hoy día le hice la paracentesis, a las 2 horas me sale ese recuento celular. Tengo que hablar en laboratorio y decir, necesito recuento celular. Me sale más de 250 polimorfos nucleares por mililitro y entonces ese paciente tiene peritonitis bacteriana espontánea. El término es neoplasia.
¿ya? Y entonces ese paciente requiere tratamiento antibiótico con cefalosporinas de tercera generación. La manera más certera para hacer el diagnóstico sería un cultivo, pero es difícil el cultivo, no siempre va a salir positivo. Si sale positivo, bueno, mejor, porque vamos a identificar a la bacteria y de repente hacer un antibiograma. El hecho de que salga negativo no significa que no tenga la infección. La infección se diagnostica por recuento de polimorfos nucleares, no por el cultivo. El cultivo simplemente va a certificar, si es que sale positivo, lo que habíamos sospechado. Pero que salga negativo no nos dice que no haya peritonitis. ¿Ya? Queda claro eso. Entonces, ¿qué bacterias pueden afectar acá? Bueno, las mismas que existen en el intestino. Gram negativos y anaerobios. Gram negativos y anaerobios. Entonces, ¿qué tipo de cultivos debiéramos de hacer? Un cultivo para gram negativos, un cultivo para anaerobios. ¿Ya? Adicionalmente. ¿Cómo? A la cama del paciente. Es la mejor forma. Es decir, no es que llevo mi líquido al laboratorio, pasan 2 horas, 3 horas y lo entrego al laboratorio. No es así. Tendría que tener el medio ya listo. Es lo que dicen los libros, ¿no? No es lo que se hace, lamentablemente. Pero digamos, en los centros donde nuevamente están especializados y de donde salen toda esta información y salen las normas, es lo que nos dicen. Entonces, ¿por qué no salen los cultivos negativos? Casi todos los cultivos no salen negativos. ¿Por qué? Porque probablemente no hacemos lo que tenemos que hacer, que es llevar medios para gram negativos, medios para anaerobios y hacerlo a la cama del paciente, los medios allí y cultivar inmediatamente y llevarlo al laboratorio. O tener un medio de transporte, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que debería de hacer, otra cosa es lo que se hace. Es lo mismo del anterior. Es la complicación más frecuente de la cirrosis. 60% de los cirróticos hacen esta complicación. La sobrevida a 2 años en el 50% y a 5 años en el 30%. Acá debe haber estado la Highlander, en este 30%. Grados. Se le puede denominar grado 1, 2 y 3 de acuerdo a la cantidad de líquido, ¿no? Ahora, grado 1 es si no hay evidencia física, o sea, no hay la matidez desplazable, todos los signos físicos, pero en la ecografía aparece. Grado 3 es cuando ya hay una marcada distensión abdominal, como en el caso que vimos en la primera foto. Y un grado 2 es lo intermedio. ¿Ya? No llega a ser tan importante como el resto. Entonces, el tratamiento. Para el grado 1 no se requiere tratamiento. O sea, si tienes una paciente con ascitis que lo ve solamente por ecografía, no se requiere tratamiento. A partir del grado 2 ya hay que hacer algunas indicaciones. Restricción del sodio. ¿Cuánto? Aproximadamente entre 5 y 7 gramos de sal por día. ¿Y eso es? ¿Cuánto es 5 y 7 gramos de sal por día? Ya, digamos que eso es difícil de saber. Eso, más que todo, es dar a un paciente la cantidad suficiente de sal como para que tenga algo de sabor, pero no quitar todo aquello que pueda tener un procesamiento, digamos, con una cantidad importante de sal. Por ejemplo, embutidos, quesos, galletas que vienen con un montón de sal, el pan lo hacen con sal. Entonces, habría que restringir todo ese tipo de alimentos y en los alimentos, nosotros en sopa, qué sé yo, voy a darle un poquito de sal porque el paciente de todas maneras necesita sal. El problema de ser muy restrictivo con los alimentos es que nadie sigue una dieta muy restrictiva. ¿Ya? Eso es por un lado. Y por otro lado, una dieta muy baja de sal puede llevar a que, digamos, también el paciente se pueda complicar. Entonces eso hay que darlo bien con el nutricionista, 5 a 7 gramos de sodio por día, diuréticos. ¿Qué diuréticos usamos? Antagonistas de la aldosterona y los de tubo, ¿no? Los de asa, diuréticos de asa. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que pierda más de 2 kilos en una semana. Pero ¿cuál es el límite? No debo pasar de 500 gramos por día de balance negativo, si es que solamente es ascitis, y no debo pasar de más de 1 kilo de pérdida si es que hay edemas.
Ahora, inicialmente cuando un paciente tiene ascitis por primera vez, sería suficiente con agonitas de la aldosterona. Especialmente usamos espirolactona. Entonces empezamos con 100 y podemos aumentar hasta 400. ¿En cuánto tiempo ocurre el efecto de los diuréticos? En 72 horas, es decir, 3 días. Tenemos que esperar 3 días para que haga efecto. Pero en los pacientes que ya tienen una ascitis prolongada, es preferible combinar la espirolactona con los diuréticos de asa. Ahora, hay una situación, que es que los diuréticos, la espirolactona es un ahorrador de potasio. Y entonces tenemos que hacer el seguimiento de que estos pacientes no hagan hipercalemia. Entonces, hay que hacer el dosaje del potasio regularmente. Por otro lado, digamos, los diuréticos de asa contrarrestan ese efecto. Entonces, hay gente, dentro de los que me incluyo, que en todo paciente siempre usamos la espirolactona junto con la furosemida. Entonces, la dosis inicial va a ser de 40 de furosemida y 100 de espirolactona. Pero si falla nuestro tratamiento, vamos progresando al doble, al triple y al cuádruple. ¿Ya? O sea, 80, 200, 120, 300 o 160, 400. Si llegamos al tope y no baja de peso, entonces significa que no hay respuesta al medicamento. Y por alguna situación, algún problema del funcionamiento del riñón, no hay una respuesta. O porque el paciente no está siguiendo la dieta. Puede ser eso, que el paciente está comiendo exceso de sal. Podría ser. ¿Qué complicaciones tiene el tratamiento? Pues puede provocar daño renal, encefalopatía, hiper o hipocalemia, mayor hiponatremia. Se deberían suspender los diuréticos si es que el sodio baja de 125, ginecomastia y calambres musculares, sobre todo por la espirolactona. Cuando la ascitis es severa, grado 3, el tratamiento debe ser con paracentesis evacuatoria, es decir, retirar grandes volúmenes de líquido acítico en una sola sesión, 6, 7, 8 litros de ascitis retirados con paracentesis. ¿Cuál es el problema de retirar tanto líquido? Es que aumenta esa disfunción circulatoria. Y eso puede generar, no al momento del procedimiento, sino semanas después provocar falla renal, síndrome hepatorenal, hiponatremia dilucional, encefalopatía y disminución de la solubilidad. Ahora, durante el procedimiento hay que vigilar al paciente. Hay que estar viendo su presión, su frecuencia cardíaca, porque se puede generar una hipotensión por la paracentesis. Entonces hay que hacer la vigilancia. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Reponer volumen con albúmina. ¿Cuánto? 8 gramos de albúmina por cada litro de líquido acítico extraído. ¿Ya? ¿De cuánto viene el frasco? Viene de 50 mililitros. Y en 50 mililitros viene el 20%. O sea, más o menos eso es lo que hay de aquí llamamos ascitis refractaria aquella que no se puede movilizar porque existe alguna complicación. Que puede ser resistente a diuréticos y es la que no responde a las dosis máximas. O puede ser intratable de diuréticos, es aquella que genera algún tipo de complicación, ¿no? Por ejemplo, hipercalemia, encefalopatía, etc. Entonces, hay situaciones en las cuales no podemos usar diuréticos o simplemente los diuréticos no sirven en el tratamiento. Cuando se trata de ascitis refractaria, el promedio de sobrevida es de 6 meses y el tratamiento es realizar paracentesis evacuatorias, colocar TIPS o el trasplante hepático. ¿Qué cosas son los TIPS? Son los shunts de derivación portosistémica, transyugular. Nuevamente, algo parecido a lo del catéter transyugular. Acá más bien lo que se hace es, a través de esta vía, se coloca un stent que hace una derivación desde la porta hasta la vena cava. Entonces,
Lo que genera esto es una disminución de la cantidad de sangre que hay acá y por lo tanto una disminución de la presión y se controla con eso la hipertensión pulmonar. ¿Cuál es el problema? Que acá había un poco de hígado funcionante, ¿no es cierto? Y ese hígado funcionante metabolizaba toxinas. Ahora, como hay un bypass, disminuye la presión portal, pero todas esas toxinas van directamente hacia el cerebro y genera encefalopatía hepática. Entonces, el TIPS puede solucionarte el problema de la hipertensión portal, sea ascitis o sea sangrado varicial, pero puede incrementar, y de hecho incrementa la encefalopatía. Entonces, siempre el TIPS, cuando se coloca, es una medida de urgencia, pero transitoria, o sea, debiera ser transitoria en una persona que se va a trasplantar. Porque si le vas a colocar un TIPS a alguien que se va a morir de todos modos, entonces no tiene mucho sentido. Le provocas más encefalopatía. Lo único que harías es evitar que siga sangrando o evitar que tenga ascitis, pero se va a morir. Entonces no tendría mucho sentido colocarle el TIPS, aunque se hace a veces, ¿no? Pero ya les digo, no tendría mucho sentido. Tiene más sentido cuando lo usas como una medida transitoria ese trasplante. Entonces, es efectivo y la citis refractaria se debe considerar en casos de necesidad de paracentesis de gran volumen, más de 3 veces por mes. Puede mejorar el débito cardíaco, mejora el volumen arterial efectivo, mejora la función renal, no mejora la sobrevida, aumenta la encefalopatía hepática y se puede complicar, se puede estenosar, puede generar anemia hemolítica y puede generar infecciones. Contraindicaciones: una bilirrubina mayor de 3, un child mayor de 11 o que tenga más de 70 años. El síndrome hepatorenal es una insuficiencia renal funcional que es reversible luego del trasplante. Tienes la creatinina alta, pero le trasplantas el hígado y el riñón comienza a bajar. Sin trasplantarle los riñones, ese riñón que tenía el síndrome hepatorenal comienza a funcionar bien. Por eso que se habla que es una enfermedad funcional. ¿Cuál es el tratamiento del síndrome hepatorenal? El trasplante. Es resultante de los cambios hemodinámicos de la hipertensión portal y de la citis. ¿Cuál es la fisiopatología? Es la vasoconstricción renal, la menor perfusión que no responde a la administración de volumen. Ocurre en el 10% de los pacientes con cirrosis avanzada y también puede ocurrir en insuficiencia hepática aguda. Hay dos tipos, la de tipo 1 y la de tipo 2. La de tipo 1 es la que es rápidamente progresiva. No hay una evidencia de un shock o de uso de nefrotóxicos, no se evidencian signos de daño renal estructural, no hay proteinuria, no hay micromaturia y la ecografía renal es normal. ¿Cómo determinamos que es tipo 1? El aumento de la creatinina es de 0.3 miligramos por decilitro por 8 horas o hay un aumento del 50% de su basal. Puede haber algún factor precipitante que puede ser una peritonitis bacteriana espontánea, una hepatitis sobreañadida, episodios de hemorragia digestiva o una paracentesis de gran volumen. Su mortalidad es del 80% en 2 semanas y ocurre falla multiorgánica. El tipo 2 también es una insuficiencia moderada, pero estable, con un incremento de la creatinina entre 1.5 y 2.5. También acá hay una intensa vasoconstricción renal como consecuencia de la disfunción circulatoria intensa y se encuentran en niveles altos de renina y noradrenalina. Hay una hipotensión arterial significativa, la retención de sodio es intensa y lleva a la citis refractaria. La mortalidad es 50% en 6 meses. Y estos pacientes pueden desarrollar de síndrome hepatorenal tipo 2 pueden pasar al tipo 1. Las varices de esófago son permeabilización de canales vasculares embrionarios. La presión portal que se necesita es de 10 mililitros de mercurio. Ocurre riesgo de sangrado cuando la gradiente es mayor de 12. Es importante el tamaño de la varice, la presencia de signos rojos o blancos en la pared de la varice. Si hay un signo rojo, si ves una varice con un signo rojo, ¿qué significa? Que la pared está muy delgadita y trasluce la sangre, por eso es el signo rojo. Y el signo blanco es generalmente que sangró y se depositó una capa de fibrina. Entonces, cuando ven un signo blanco, es que hay, generalmente eso después de un sangrado es que de allí sangró.
Varices pequeñas son las que colapsan con desinflación. El sangrado varicela es la segunda causa de compensación de cirrosis luego de la sífilis. El riesgo de aparición de un paciente que no tiene varices a que aparezca varices es de 7 a 8% por año. La tasa de incremento de varices pequeñas a grandes es de 22% en 3 años. En un año, 22%, en un año y 50% en 3 años. ¿Qué son varices esofágicas de riesgo? Se puede decir que tienen riesgo de sangrar las que son medianas o grandes, pero también son de riesgo las que son pequeñas pero que presentan signos rojos, o las pequeñas cuando tienen cirrosis Child B o C. Entonces, cuando hay riesgo hay que hacer una prevención, y la prevención es la profilaxis del sangrado varicela. Entonces, se puede hacer profilaxis, se puede prevenir el sangrado mediante el uso de beta bloqueadores no selectivos. Se usa el propranolol en dosis de 80 a 160 miligramos por día, nadolol o principalmente la actualidad el carvedilol, ¿no? Que tiene la ventaja de que bloquea los receptores alfa-1 y va de dosis de 6.25 y generalmente se dobla a 12.5 y se puede incrementar hasta 2.25 miligramos por día. La meta, cuando estamos dando nosotros beta bloqueadores, no podemos medir la presión portal. No tenemos forma de cómo saber el efecto del medicamento a nivel portal. No hacemos esos cateterismos que les enseñé para medir la presión portal. Entonces, la medida para los pobres es medir la frecuencia cardíaca. Entonces, se debe reducir la frecuencia cardíaca en un 25%. Ese es un indicio de que es el efecto beta que queremos lograr, ¿no? Porque ahí ese efecto beta cronotrópico negativo va paralelo con la disminución de la presión portal. Se debe suspender si la frecuencia cardíaca es menos de 50 o si la presión sistólica es menos de 90. También se debe suspender si hay sepsis, peritonitis bacteriana espontánea o suicidona hepatorrenal. Como el óxido nítrico está metido en este asunto, por un tiempo se hizo estudios para usar isosorbide en estos pacientes. Y el resultado fue de que no eran efectivos. O sea, no se usan nitratos en prevención de sangrado de varices. Y lo otro que se puede hacer en ligaduras de varices, ¿no? Se puede colocar unas ligas en las varices para impedir que estas sangren. Ahora, puede que las varices sangren, ¿no? El sangrado es la segunda causa de compensación de cirrosis luego de la sífilis. La mortalidad global es de 5 a 25%. Cuando sangran, es 5 a 25% en 6 semanas de mortalidad. Y después del primer sangrado va a ocurrir otro en un 60-70% en 1 o 2 años, si no se indica una profilaxis secundaria. ¿Qué tratamientos tenemos? Cuando el paciente llega se puede usar somatostatina, en el Perú no lo usamos. Octreotide, que es lo que más usamos, se usan 50 microgramos en bolo y luego 50 microgramos por hora en infusión continua por 5 días, o podemos usar terlipresina. La mayoría de guías prefieren la terlipresina. En el Perú ya hay terlipresina, se puede usar 2 miligramos cada 4 horas por 2 días y 2 miligramos cada 4 horas por los siguientes 3 a 5 días. O hasta completar los 5 días de tratamiento, mejor dicho. Estos pacientes, cuando sangran, tienen el riesgo de hacer infecciones. Y es importante dar algún tipo de profilaxis antibiótica. Entonces, todo paciente con sangrado varicel está indicado una profilaxis antibiótica, que se da principalmente con ceftriaxona, 1 gramo por día por 7 días. La lactulosa podría, como hay una carga importante de sangre en el sistema digestivo, entonces puede aparecer encefalopatía si es que el paciente ya no llega a encefalopatía. Entonces la lactulosa podría ayudar. Los inhibidores de bomba no tienen nada que ver con el sangrado, pero ¿qué pasa? Si se le colocan ligas, esas ligas generan una fibrosis y ese tejido cae y queda una escara. Al caer ese tejido se presenta como una especie de úlcera y sangra un poquito. Entonces el
el IDP podría ser de que ese sangrado sea menor. Bueno, las terapias ya propiamente endoscópicas son las endoligaduras de varices en el esófago o la inyección de esclerosantes como la monoetonobono, etanol, amina. Con un catéter se llega hasta la varice. Bueno, esta es una liga. ¿Ya? El endoscopio se introduce hasta la parte más cercana al cardias y se comienzan a colocar estas ligas. Acá hay un capuchón, un cono transparente, un cilindro transparente. ¿Ya? Este es el cilindro que está en la punta del endoscopio. Por fuera hay unas ligas, ¿ya? Que en este caso no se ven, ¿ya? Pero porque ya seguramente esta fue la última liga. Y digamos, unido a cada liga, por fuera hay un sistema de cuerdas. Esas cuerdas van por dentro del endoscopio y en el mando uno tiene un engranaje que jala la cuerda. Entonces uno activa el engranaje, gira la rueda y ese engranaje lo que va a hacer empuja la liga. Entonces todo el proceso se afronta la varice en su parte más proximal al cardias, se aspira, la varice se mete, uno tiene que aspirar hasta que vea que todo este espacio del cono queda cubierto por la varice. O sea, al momento de aspirar, uno ve que la pared se mete la pared de la varice se mete al cono. Y en ese momento, uno activa el engranaje, jala la liga y la liga queda tal cual como ha quedado acá. Entonces, ¿qué es lo que está logrando? Que no pase sangre por aquí. Y como el sistema de las varices es de que la sangre viene de abajo hacia arriba, entonces al momento de ir colapsando por acá, todas estas venas comienzan a colapsarse. Generalmente se colocan en una sesión 5 o 6 ligas y se pueden hacer sesiones sucesivas. En las varices gástricas no funciona esto y lo que se hace es inyectar una sustancia, un pegamento que se llama cianoacrilato. Cuando no funciona ninguno de estos, se puede colocar una sonda de Stenstack. En la parte de hemorragia digestiva vamos a ver un poco más esto. Se puede colocar y también cabe aquí colocar cuando fallan estos un TIPS, ¿no? Igual que como hablamos en la CITI, se puede colocar un TIPS para disminuir la presión portal. Luego de que ya se ha resuelto el primer sangrado, pasamos a una profilaxis secundaria. Si acá teníamos una profilaxis primaria, el paciente que sangró, se le puso el clotide, se le puso las ligas, dejó de sangrar, pasaron 5 días, que es el tiempo de mayor riesgo de sangrado, 5 días. Entonces pasaron 5 días con el clotide, le dejo de dar el clotide y no lo dejo sin nada, comienzo a darle nuevamente beta-bloqueadores. Y continúo con los programas de las sesiones de ligas hasta que estas queden colapsadas completamente. ¿Sucralfato no ayudaría ahí? No. Porque el sucralfato ayuda a cicatrizar la úlcera, pero en este punto no hay úlcera, es una rotura de una vena y la sangre sale a presión. Si tú le pones un poco de sucralfato encima, la presión va a hacer que salga volando. Ya hablo sobre encefalopatía, es un síndrome neuropsiquiátrico, consecuencias de insuficiencia hepática aguda, puede ser porque hay daño hepático agudo, una falla hepática fulminante, puede ser en los crónicos como la cirrosis o en pacientes que por algún motivo tienen abuso portosistémico. Ocurre en un 30-70% de los cirróticos, se caracteriza por alteraciones de la conciencia, de la conducta, personalidad, atención y cambios neuromusculares. ¿Qué puede pasar? Que de repente esta persona, así como una persona que tiene Alzheimer, inicialmente puede haber alteraciones que de repente de memoria, de comportamiento, cosas así muy, muy vagas, ¿no? Pero cuando se profundiza, ya se altera el estado de conciencia y entonces comienza a dormirse. Y se puede dormir de repente, hacer inversión del ritmo de vigilia-sueño y comienza a dormir más durante el día. Y de repente ya llega el momento en que ya no se despierta. Entonces llegan a la emergencia por un trastorno de conciencia, un coma. Y el que no sabía que puede ser que una persona no tenga el diagnóstico de, ¿cómo se llama esto?, de cirrosis y que llegue a la encefalopatía. Entonces
ahí lo que hay que hacer es buscar causas de coma, ¿no? Hay que buscar enfermedades focales, ¿no? que alteren el cerebro, y cuando se descarta todo eso se hacen tomografías, se descarta todo eso, entonces, a la vez en la emergencia se van viendo los análisis, examinas al paciente, ves manifestaciones de enfermedad hepática, laboratorio, ecografía, ves lo mismo, y ya llegas a la conclusión que es una encefalopatía hepática. Pueden haber cambios mínimos. Tú puedes ver, de hecho, con sus compañeros, en algún momento hicimos, años anteriores, que les mostré a un paciente que aparentemente estaba bien, conversaba con ellos, hablaba, todo aparentemente normal, pero una persona con secundaria completa, que es comerciante, que sabe sumar y multiplicar, le comienzas a pedir, le pides que haga restas sencillas y no las puede hacer. Y esa es parte de una alteración mínima del cerebro que se llama encefalopatía hepática mínima. El edema cerebral es principalmente en los pacientes que tienen encefalopatía por daño hepático agudo. En los casos crónicos puede haber atrofia cerebral, pero básicamente es una encefalopatía metabólica. Bueno, el tipo A es insuficiencia hepática aguda, el B es por derivación portosistémica y el C es una cirrosis hepática. Por su curso clínico puede ser episódica cuando hay episodios con más de 6 meses de diferencia, recurrente cuando hay 2 o más en menos de 6 meses, y persistente cuando la encefalopatía es continua, ya no se recupera. Bueno, esta es la escala de Westhaven, que se debe complementar con la escala de Glasgow, ¿ya? La escala de Coma-Glasgow. En la encefalopatía hepática mínima hay que hacer este tipo de test para poder hacer la detección, unir puntos, ¿no? Le dices al paciente que vaya uniendo, o escribir, o hacer cálculos matemáticos. Está presente en el 15-30% de los serotípicos compensados, puede haber déficit de atención, de la habilidad motora fina, y esto se detecta por pruebas psicométricas o alteraciones de la conducta. Por ejemplo, una persona que es chofer, maneja de noche, ¿no? Transporte interprovincial, con encefalopatía hepática mínima, ¿puede trabajar? No, ese pasa el retiro, se pasa a una jubilación anticipada. Bueno, lo principal es que hay una deficiente conversión de amoníaco en urea, y ese amoníaco va hacia el cerebro, ¿no? Este amoníaco deriva principalmente del metabolismo bacteriano de las proteínas de la dieta. Por eso es que cuando hay estreñimiento hay mayor cantidad de ese sustrato, y el estreñimiento está asociado con encefalopatía, con un precipitante. Lo mismo la ingesta se asocia con ingesta de carne roja. La nutrición bacteriana aumenta la permeabilidad, depósito de manganeso, también hay eso, ¿no? Depósito de manganeso. Hay varios factores, pero lo principal es lo del amonio, ¿no? Ese es el principal mecanismo. La persona que no tenía encefalopatía de repente la tiene. Algo pasó. Además de que el hígado debe estar más deteriorado, debe haber algún precipitante, algo que generó que se incremente ese amonio que lleve la encefalopatía. ¿Cuáles son esos precipitantes? Estreñimiento, sangrados, infecciones. Entonces una peritonitis bacteriana, espontánea, es decir, ¿no? El paciente puede llegar con ascitis, con algo de dolor, más ascitis de lo normal, un poco de dolor, un poco de fiebre, y de repente comienza a hacer encefalopatía. ¿Ya? Entonces, la encefalopatía, además de que es un problema en sí misma, debemos también tenerla en cuenta como es que nos está avisando que algo más hay. Ese algo más puede ser, en el caso del que tiene ascitis, que tenga una infección de la ascitis. Ese algo más puede ser que haya una infección urinaria. Ese algo más puede ser que de repente tome un medicamento que le causa daño. Por ejemplo, los mismos diuréticos pueden generarle encefalopatía. Entonces hay que ver cuál es la causa. O sea, no basta con hacer el diagnóstico de encefalopatía y tratar la encefalopatía, sino que hay que ver qué cosa precipitó esa encefalopatía. Entonces, hipovolemia, hipoxia, uso de sedantes, benzodiazepinas, hipoglucemias, estreñimientos, errores de pacientes, carcinoma hepatocelular, evolución macular, trombosis de la vena porta, etc.
¿Cómo tratamos la encefalopatía? Bueno, corregir el precipitante si es que fuera una infección urinaria, si es que fuera una apendicitis bacteriana, etc. Si fuera estreñimiento, corregir el estreñimiento. Hospitalizar, dar una nutrición con 40 kilocalorías por kilo de peso por día. Y proteínas 1.5 gramos por kilo por día, además de fraccionar la dieta. ¿Cuál es la principal función de la lactulosa en la encefalopatía? ¿Laxante? Sí. No. Bueno. Porque si fuera solamente por laxante le daríamos bisacodilo, le daríamos un FLIT, cualquier tipo de mecanismo para evacuar heces. Pero no es la lactulosa la que usamos. ¿Y por qué la usamos? Porque acidifican la luz del intestino y esta acidificación disminuye la absorción de amonio. ¿Ya? Entonces, para eso se da la lactulosa. ¿Cómo se da? Se da 30 mililitros 2 a 4 veces por día y el objetivo es conseguir 2 a 4 rotaciones blandas por día. Cuando el paciente está muy encefalopático no puede comer porque está en coma. Entonces hay que colocarle una sonda y se puede dar por sonda nasogástrica o se puede dar por enemas, ¿no? La lactulosa. Como parte del problema pueden ser las bacterias del intestino, entonces disminuir la cantidad de bacterias en el intestino puede ayudar a tratar la encefalopatía, pero tiene que ser por vía oral y tiene que ser un antibiótico que se absorba poco por el intestino. Ya, entonces hace mucho tiempo, ahorita ya se me fue el nombre, había un aminoglicósido que se podía usar por vía oral que no se absorbía y entonces disminuía la carga de bacterias y de esa manera se trataba la encefalopatía, pero ya no se usa mucho eso. No se usa. El siguiente que se usó fue el metronidazol, pero actualmente el mejor medicamento es la rifaximirina. ¿Por qué no usar otros medicamentos, otros antibióticos? Pues porque, digamos, como digo, la característica tiene que ser que tenga poca absorción intestinal. ¿Por qué? ¿Para qué meternos con floras fuera del intestino si la única flora que queremos alterar es la flora intestinal? Y por otro lado, va a tener mayor acción, o sea, si damos medicamentos endovenosos, no nos sirven porque tienen que actuar en la luz. Entonces, por ejemplo, por ahí alguien escuchó metronidazol funciona porque actúa sobre anaerobios. Ya, pero si uso metronidazol es por vía oral, no por endovenosa. Para encefalopatía. Alternativas, el de ometina y el de aspartato, que no se usa mucho, al menos acá en Perú, ¿no? Probióticos, no sé. Y con eso terminamos. Y falta uno. ¿Preguntas? Sí. ¿Cómo utilizaría entonces el TIPS si este también podría causar encefalopatía hepática en nuestro contexto nacido? No, o sea, la indicación del TIPS es que es una citis refractaria que no responde a diuréticos en primer lugar, que tú le haces paracentesis y nuevamente se llena de líquido y que, digamos, por otro lado, no cumple con los criterios de, ¿cómo se llama esto? De restricción, que sea la bilirrubina elevada, que ya tenga un síndrome hepatorenal. Y lo usas para disminuir la citis, para quitarle al paciente o disminuir el sangrado varicial, para disminuir la cantidad de paracentesis que vas a hacer o disminuir la probabilidad de sangrado, pero nuevamente como puente hacia un trasplante hepático. ¿Es un rescate que se puede utilizar al final? ¿Es como un rescate final o puede aplicarse otro tipo de dosis que ya no responde? Acá en el Perú sí lo usan como como medida paliativa. O sea, eso también es una situación, digamos, ante el punto que no tienes que ofrecerle nada al paciente, le das algo, pues, ¿no? O sea, si tienes un sangrado que no para, el paciente se va a morir de cualquier otra cosa, pero se va a morir. Y entonces, puede ser que el tratamiento con ligas falle, puede ser que el electrotide falle y el paciente sigue sangrando. Y si tienes la posibilidad de colocarle TIPS, tienes una unidad de radiología intervencionista con gente experta, pues hablas con el paciente y le dices, mira, hay esta posibilidad, el paciente va a dejar de sangrar, pero va a tener encefalopatía. Entonces, de
De repente como que es más humano que el paciente se muera por otra cosa, pero no se muere sangrando. Más o menos esa sería la idea, un cuidado, así como en el cáncer hay tratamientos paliativos, acá también sería un tratamiento paliativo. Pero lo que se recomienda como guía es más que todo como un paso intermedio. ¿Alguna pregunta más? Bueno, ya lo último pobre paciente, ¿no? Le hemos hecho de todo. Le hemos puesto varices, así. Le hemos dado de algo. ¿Se acuerdan ese pollo de Pure Chicken que le pegaban duro? Más o menos así. Pobre pollo, no pobre paciente, todo le puede pasar. Y puede pasar de que ese paciente ya se salvó del sangrado, se resolvió la citis con diuréticos, pero le hacemos un control ecográfico y vemos una pelotita. ¿Ya? Y esa pelotita, hacemos los estudios más adelante y es un carcinoma hepatocelular. Entonces, este es el sexto cáncer más común del mundo, su incidencia equivale a su mortalidad, es decir, detectado es como el cáncer de estómago, ¿no? Detectado el cáncer, el paciente se muere de eso. No es como el de próstata, ¿no? La gente que tiene cáncer de próstata generalmente no se muere de cáncer de próstata porque el cáncer de próstata es más o menos... Hay un tipo de cáncer de próstata que es, digamos, el más benigno, que inclusive hay tratamiento hormonal, las personas pueden vivir años y su detección no significa muerte. El cáncer de colon parecido, si uno lo encuentra a tiempo, puede tener una cirugía curativa. Pero el cáncer de estómago, la cantidad de pacientes que tú encuentras con cáncer de estómago es la cantidad de que más adelante se van a morir. O sea que si tú haces un estudio, prevalencia, incidencia de cáncer de colon y número de muertes, incidencia de cáncer de estómago y número de muertes de cáncer de estómago en un año van a ser bien parecidas. Y lo mismo pasa acá. Casi todos los pacientes que se diagnostican con cáncer de hígado, carcinoma hepatocelular, no es correcto decir de hígado porque hay otros cánceres de hígado. Y como es un tejido que es glándula pero no es glándula, que tiene unas funciones diferentes, es un tejido derivado del epitelio, entonces carcinoma. Como viene del hígado, hepatocelular, un carcinoma de las células hepáticas. Entonces, el nombre correcto es ese, carcinoma hepatocelular. 90% de los tumores hepáticos, de todos los tumores hepáticos, el carcinoma hepatocelular es el 90%. De todos los tumores hepáticos primarios. Es decir, que habrán otro tipo de tumores hepáticos primarios, en ese 10% que puede ser, por ejemplo, el colangiocarcinoma. Es la tercera causa de muerte por cáncer en el mundo. Suele detectarse en estadios avanzados. La mayor cantidad de casos se encuentran en África, por esto de la hepatitis B, África y Asia. Y en América Latina el riesgo es moderado. La mayoría de poblaciones, la incidencia es mayor en los varones. Entonces los que están de rojo son los que tienen mayor incidencia. Los factores de riesgo son pues la misma cirrosis, la etiología viral, el alcohol, la hemocromatosis. Se observa un incremento actualmente de todos los casos de carcinoma hepatocelular, principalmente asociado al incremento de pacientes con hígado graso asociado a la disfunción metabólica, ¿no? Madre de en los países con alta incidencia y endemicidad por hepatitis B, también hay alta incidencia de carcinoma hepatocelular. La cirrosis hepática compensada se puede detectar hasta 5% de casos de cirrosis carcinoma hepatocelular. Y la tasa se incrementa con el tiempo de enfermedad y las complicaciones de la cirrosis. A mayor tiempo de cirrosis, mayor probabilidad, ¿no? En hepatitis B, el virus, el DNA del virus se integra al genoma y bueno, no desaparece. Y ese genoma daña el genoma del huésped y puede generar con el tiempo el carcinoma aún si no tuviera cirrosis. Los infectados por transmisión vertical tienen más riesgo, los que nacieron de una madre
infectada que desarrollara la infección tiene mayor probabilidad de desarrollar carcinoma hepatocelular sin cirrosis. ¿Qué factores aumentan el riesgo? Una carga viral alta, una infección con mayor duración y que la enfermedad sea más severa. Se ha logrado disminuir la prevalencia de este cáncer en las poblaciones que han sido vacunadas contra este virus. La hepatitis C, bueno, es una infección muy alta, prevalece en el mundo, 170 millones de infectados, no tiene vacuna. Los que están en riesgo son los hemotransfundidos, la hepatitis en hemodiálisis y los usuarios de drogas endovenosos. Y hay una gran epidemia de drogas en general en Estados Unidos, ¿no? Han visto las calles de Estados Unidos con personas en indigencia, ¿no? El riesgo también tiene que ver, aumenta cuando hay un aumento de las transaminasas, cuando hay más fibrosis en los varones, en los que consumen alcohol, en las personas más de mayor edad y cuando hay una condición con otros virus. La incidencia de carcinoma en cirróticos que tienen hepatitis C a 5 años es del 17%. El genotipo 1B es el más agresivo para este tipo de cáncer y a este genotipo se ha asociado el carcinoma hepatocelular sin cirrosis. Bueno, la patogénesis es daño. Todo cáncer es consecuencia de un daño del genoma, ¿no es cierto? Es una mutación, transmutación, transmutación, ¿no? Eso es en buena cuenta un cáncer. Y acá los nódulos de regeneración son puntos donde aparecen células displásicas que son consideradas de células precancerosas. En los estadios tempranos son sintomáticos. Por ejemplo, ese paciente con esa pelotita, esa ecografía con ese nodulito, podría ser una persona que no tenga ningún síntoma del cáncer, podría tener de repente síntomas de la cirrosis, pero del cáncer no. Puede presentarse, pero cuando aparece como un síntoma, la aparición puede ser que puede ser una sífilis, un sangrado por varices, un aumento de las bilirrubinas, coagulopatías, encefalopatías, prediabetes espontánea. Hoy día, por ejemplo, me han hecho una interconsulta de un paciente que tiene cirrosis, que tiene una encefalopatía persistente en las últimas semanas que no se corrige, que le han hecho tomografías, le han hecho una serie de cosas que todas son negativas. Tiene una bilirrubina de 3 y tiene una fosfatasa alcalina alta. Entonces, ¿por qué no mejora la encefalopatía? En primer lugar, puede ser porque no le están dando el tratamiento correcto. Y revisé y no le habían dado nada, no le habían dado lactulosa, no le habían dado rifaximirina, nada. Puede ser eso. Puede ser que no hayan identificado ¿cómo se llama esto? Alguna infección, ¿no? Una infección urinaria. He revisado y aparentemente no hay nada de eso, no hay así. Pero me llama la atención la bilirrubina alta y la fosfatasa alcalina alta. O es que está obstruido por algún lado, o que de repente está haciendo una disfunción, se llama enfermedad hepática aguda sobre crónica, falla hepática aguda sobre crónica, o está haciendo un cáncer. Entonces le he pedido una tomografía, vamos a ver cómo está. Pero cuando ya son más avanzados, ya el tumor es palpable. Cualquier tumor que sea palpable ya no hay nada que hacer. Nuestra misión no es encontrar tumores palpables. Nuestra misión es encontrar tumores en estadios más tempranos. Y en estómago, por ejemplo, hay cáncer temprano, en colon hay pólipos, y acá hay nódulos pequeños que se pueden encontrar. ¿Quiénes lo detectan? Los ecografistas. Pero para ello, nuevamente, tiene que haber ecografistas especializados. Pero bueno, en casos que ya están avanzados, pues la técnica de enfermería nos va a decir: mire, doctora, ahí está el paciente con cáncer de hígado con su bola ahí, que tiene que hacerlo diagnóstico. Ictericia obstructiva, pérdida de peso, abdomen agudo. ¿Por qué abdomen agudo? Ese cáncer puede sangrar y ese sangrado va hacia el peritoneo y genera dolor abdominal. Y fiebre por el mismo efecto de la neoplasia. Fenómenos paraneoplásicos como hipercalcemia, hipoglicemia, tromboflebitis, diabetes. Y los exámenes auxiliares que no ayudan mucho de laboratorio: transaminasas, bilirrubinas, piropotominas. ¿Cómo prevenimos el carcinoma? Pues hay que vacunar a todos. Y en general las vacunas, ¿no? Hay que concientizar a las personas de vacunarse, ¿no?
existen los antivacunas, entonces tenemos que ayudar a entender a estas personas que es importante. Tratamiento de hepatitis virales, los que tienen hepatitis virales que tienen indicación hay que tratarlos, B y C. Concientizar a las personas que no beben alcohol, control de la diabetes, del sobrepeso, de la dislipidemia, hacer una dieta saludable. ¿Qué pruebas tenemos para el tamizaje? La alfa-fetoproteína detecta el 75% de los casos cuando el carcinoma está avanzado, pero detecta solamente el 30% de los casos cuando el carcinoma es temprano. Entonces, si esperamos que la alfa-fetoproteína tenga valores diagnósticos, se nos van a ir muchos casos tempranos. No es una buena prueba. De repente, en conjunto con la ecografía podría ser, pero sola, nunca. El valor de corte es 400 nanogramos por decilitro, tiene, eso sí, si está alto, la especificidad es casi del 95%. Entonces, el problema es la sensibilidad. Entonces, no se recomienda para el despistaje. Disculpe, ¿hay otros marcadores también que se pueden utilizar o solamente ese? ¿Para el hígado o solamente la alfa-fetoproteína? Ahora, en general, los marcadores tumorales no sirven para el diagnóstico temprano. Ninguno. ¿Ya? Solo el de próstata, el PSA. Es el único que sirve. Después CA para colon, CA19 para páncreas, CA para pulmón. No sirven para el diagnóstico. Por eso es que se hacen colonoscopías, se hacen radiografías, tomografías, mamografías, etcétera. Porque si fuera solamente un examen de sangre, todo el mundo se haría exámenes de sangre para hacer el despistaje temprano. No sé, las mujeres, ustedes saben cómo es una mamografía, a mí me han contado, no tengo esa experiencia, ¿no? Pero ¿saben qué cosa es una mamografía? ¿Cómo es? Dicen que es bien dolorosa. Y las mujeres que son conscientes de hacerse mamografía se someten a ese dolor, a un examen tan difícil, ¿no? Porque no hay otra forma, es la mejor forma de hacer despistaje. A mi esposa le encontraron una lesión en la mama por una mamografía y felizmente no fue cáncer. Pero si el oncólogo nos dijo esta reflexión, ustedes han encontrado algo muy pequeño, que si hubiera sido cáncer hubiera sido tratable y curable. Pero porque se ha hecho el examen. Porque si hubiera sido maligno y no se hubiera hecho el examen, de aquí a 1 año, 2 años, no tendría el mismo pronóstico. Pero felizmente, primero, no fue cáncer y segundo, estaba muy pequeño. Entonces, y claro, ella me cuenta, ¿no? Lo difícil que, cuando le toca la mamografía, ¡oh, qué cólera! Cuando a alguien le toca hacer una colonoscopia, ¡oh, qué horrible la colonoscopia! Pero es la única forma. Y los marcadores tumorales no sirven. Así que si quieren ahorrarle a alguien una colonoscopía con una prueba de sangre, están mintiendo. Más sirve una prueba de sangre oculta en heces para hacer detección de cáncer de colon en una persona que no tiene síntomas. Ese sí sirve. Y acá sirve, pero más ayuda a la ecografía, pero una buena ecografía. El problema de la ecografía, bueno, tiene una sensibilidad de 71%, tampoco es tan buena, ¿no? Pero es mejor que este 30% de la alfa-fetoproteína. Nuevamente la especificidad sí es alta, pero es operador dependiente. Pero si mi operador no es muy bueno, mi ecografista no es muy bueno, lo que sirve es la regularidad, ¿no? Si no lo encuentro de 10 milímetros, de repente con 20 milímetros ya me lo encuentra en 6 meses. Entonces tengo que hacer la ecografía cada 6 meses. ¿Ya? En el cirrótico o en las personas que están en despistaje. Entonces se recomienda tamizarle con ecografía cada 6 meses. El hallazgo de un nódulo o nódulos por ecografía debe complementarse con imágenes por tomografía y resonancia. Cuando la imagen de tomografía o de resonancia tiene que ser dinámica, es decir, tiene que tener fase arterial, fase portal. Y cuando la imagen es muy sugestiva, es diagnóstica. Y si hace tratamiento con la imagen, no es necesaria la biopsia. Cuando hay duda, cuando la imagen de tomografía es dudosa y la masa es mayor de 10 milímetros, entonces ahí sí hay que hacer biopsia. Se debe suspender transmisiones cuando ya no se puede ofrecer ningún tratamiento. Por ejemplo, yo tengo un paciente cirrótico, Child C,
¿qué puede ser? Que tiene una insuficiencia cardíaca severa, que le encuentro que le hacía normalmente cada 6 meses su ecografía. A ese paciente con una enfermedad cardíaca severa que no se puede hacer ni una endoscopía porque está muy grave del corazón. Además también tiene su cirrosis. ¿Le voy a poder operar de un cáncer de hígado? ¿Para qué le voy a hacer despistaje si ese paciente es inoperable? No es necesario. Entonces, suspender cuando ya no se puede ofrecer tratamiento. Aquí es vigilar a todos los que son cirróticos, a los que son portadores crónicos de hepatitis B, sobre todo aquellos que tienen alta endemicidad. Y eso a partir de los 20 años. Si tengo un paciente con hepatitis B que viene de la selva, a partir de los 20 años de edad ya comienza a hacerle sus ecografías serias, aunque no tenga cirrosis, porque sé que los pacientes de la selva con hepatitis neonatal pueden hacer carcinoma hepatocelular sin cirrosis. Y entonces comienza a hacer permisaje en este tipo de pacientes. Hepatitis B con antecedentes familiares de carcinoma hepatocelular, aunque no tengan cirrosis. Si alguien de la familia tuvo carcinoma hepatocelular y tiene hepatitis B, hay que hacer el seguimiento. En los que tienen hepatitis B con altos niveles de replicación, en los pacientes de hepatitis C con fibrosis C3, los que tienen carga viral. Y el screening debe ser con ecografía y por ahí puede ser con alfa-fetoproteína como un complemento, pero principalmente ecografía. Este cáncer tiene una vascularización predominantemente arterial, que lo diferencia del parénquima hepático, donde la vascularización es mixta, tanto arterial y portal. Esto genera un patrón vascular específico caracterizado por una intensa captación de contraste en la fase arterial, seguido de un lavado rápido del contraste en la fase venosa portal. Y en tomografía y resonancia magnética, a este fenómeno se le llama signo de lavado o washout. Y queda al final una imagen de una pseudocápsula en la fase tardía. Para la tomografía la sensibilidad es de 50 a 96% y la especificidad es de 65 a 96%. Y el diagnóstico por tomografía o resonancia ocurre en un 70%, el resto requiere de biopsia. Es decir, el diagnóstico puede ser por tomografía o por resonancia, pero cuando la tomografía o la resonancia no tienen estas características del washout y el tamaño es relativamente intermedio, entre pequeño y mediano, allí lo que se tiene que hacer es una biopsia. Entonces, un varón con diagnóstico de cirrosis por hepatitis C, en la fase arterial, un carcinoma hepatocelular con un comportamiento hipervascular. Y luego en la fase fatal, el lavado o el washout. La parte del centro se lava y queda malo periférico. ¿Qué tratamientos tenemos? Cuando se puede sacar el segmento de hígado, y se acuerdan de la segmentación hepática de la primera clase, ya. Esa segmentación hepática es una unidad de hígado que tiene vasos, arterias, venas, drenaje biliar, todo exclusivo, es como que si fuera un lóbulo de un pulmón, ¿no? Entonces, todo es de ese segmento. Entonces se puede sacar el segmento correspondiente al tumor. Entonces, se hace la resección hepática como primera opción curativa para carcinoma hepatocelular en estas condiciones. Tiene que ser un único tumor, y ese único tumor tiene que ser menos de 2 centímetros. Que no tenga invasión vascular, que no tenga hipertensión portal, que tenga una buena, o sea, que sea un chailá, que tenga buena función hepática y la bilirrubina sea normal. O sea, esas condiciones es bien difíciles de encontrarlas. ¿Ya? Pero si se le encuentra a ese paciente, se le puede hacer una resección. ¿Por qué una resección y no un trasplante? Porque el trasplante tiene una mayor mortalidad y los hígados no son muy fáciles de encontrar. Y este paciente operado de esta manera tiene una larga tiempo de sobrevida, ¿no? Si es que se logra hacer ese tipo de tratamiento. Entonces, para este paciente lo mejor es una resección del tumor. ¿A quién es hacer el trasplante? Es cuando los pacientes no son candidatos a resección, es decir, el tumor es más de 2 centímetros, o tiene
pero no es más de 2 centímetros, pero debe ser menor de 5 centímetros. O deben ser hasta máximo 3 tumores, pero ninguno de ellos mayor de 3 centímetros. Y además no debe tener invasión vascular, no debe haber metástasis, ni ganglionares, ni a otro órgano. Entonces, a estos criterios se llaman, los primeros que comenzaron a hacer trasplante con estos criterios fue el grupo de Milán, y a estos se llaman criterios de Milán. Entonces, la sobrevida a 1 año, 5 y 10 años son de 95, 75 y 60%. Es una buena sobrevida de trasplante. Entonces, para estos pacientes con estas características, lo mejor es el trasplante. Ya, cuando ya no cumplen con estas características, pero todavía tienen una buena función hepática, todavía tienen un buen estado general, pero el tumor ya es más grande, entonces, o hay mucho mayor cantidad de masas tumorales, la siguiente alternativa es la ablación por radiofrecuencia o la inyección percutánea de etanol. Y una última alternativa es la quimioinmovilización. No voy a profundizar en eso, no es necesario. Solamente para decirles de que cuando el paciente ya está en un estadio más avanzado, como una cirrosis C, o un estadio o una calidad de vida muy deteriorada, no se hace nada, solamente tratamiento sintomático. Pero paliativo. Si no está en este estado, no es un child C, sino es un child A o B, pero tiene invasión cortal, tiene metástasis ganglionar, o su estado general no es muy bueno, entonces el tratamiento es con quimioterapia con sorafenib, que es un medicamento muy prometedor, tendrá pues unos 5 años, y con una sobrevida ahí. Bueno, preguntas. Hay probabilidad de nuevamente recaer con otro nuevo patología. Sí, claro, como cualquiera. Y ese tiempo de sobrevida de solamente 1 año es porque el hígado trasplantado deja de funcionar, es porque nuevamente reaparece la formación de plasma. Por todas las condiciones que puede tener el paciente. Por el mismo trasplante, por su estado de la cirrosis o por una recaída completa. Entonces se seleccionan a los pacientes a quienes no llegan a trasplante, ¿no? O sea, se seleccionan. Ahí están los criterios, esos son los Sí, criterios. ¿no? ¿No hay preguntas? Chao. Tablero.